Pero quiero tocar en una muy rápida ronda otro asunto que ha ocupado las portadas de los diarios, que es de algún modo la descalificación del informe elaborado en relación con el caso Ayotzinapa por la inconsistencia de las supuestas pruebas. Abre, te pido la mayor brevedad. Bueno, lo descalificó el propio autor del informe en la entrevista con el New York Times. A mí me parece que él mismo, decir que una parte importante de las evidencias no eran verificables, pues él mismo es el que desmantela su propio informe. Pero no me voy a meter yo a ese tipo de detalle. A mí me gustaría más enfocarme en lo que hizo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que parece que es muy grave frente a las acusaciones que hay contra el ex procurador general, Jesús Murillo Caram, o el propio ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Una buena parte, con mucha razón, muy bien documentada, es de cómo violaron la ley. No la parte del encubrimiento, eso es otro tipo de discusión. Pero Tomás Herón ha sido cuestionado, me parece que con enorme justicia, y tendría que estar procesado por eso, por haber sacado a uno de los integrantes de Guerreros Unidos y llevárselo a el basurero de Cocula. Ni siquiera nos vamos a meter, me voy a meter en qué es lo que hizo. Pero sí en que él, que no era ministerio público. Él no podía haber hecho, él violó la ley. O sea, ese mero capítulo y el no haber sido sancionado ya merecía el castigo. En este caso es exactamente lo mismo, pero peor. ¿Por qué razón? Porque el subsecretario Alejandro Encinas, él sí, sin ser autoridad competente, usurpó las funciones del Ministerio Público. Déjame interrumpirte ahí. Tú proponías tocar el tema por la gravedad que supone. ¿Qué sigue? Pues mira, yo te voy a decir, yo estoy muy enojado porque yo sí me creí lo que salía en el informe de la Comisión de la Verdad de Encinas. Lo escribiste. Y me mintieron. Me volvieron a mentir. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que podemos llegar a la conclusión de que ya dos gobiernos, el de Peña Nieto y el de López Obrador, han fracasado en darnos una visión de qué pasó el 26 y 27 de septiembre del 2014, en judicializar el caso. Yo, la verdad, mi conclusión, René, es que yo ya no les creo a las autoridades mexicanas. Me da mucha vergüenza decir esto como mexicano, pero en adelante yo solamente le voy a creer a lo que digan los extranjeros del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Que ya no, para todo fin práctico, ha dejado prácticamente de operar. Si no fue el Estado... No, quedan dos. Quedan dos, pero yo ya ¿no? no les creo. O sea, de verdad, ya no les creo nada. Vamos a un corte. Veía una columna tuya del 2015 en donde decías evidencia empírica de la de Murillo Caram, la investigación más profesional en la historia de México. Mintieron. 4 meses de investigación. Hay 114 restos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se sometieran a Innsbruck y Omar Gómez Trejo ni siquiera se negó, nunca los ha sometido. El GIEI dice que esas son las ¿Tú le pruebas. estás creyendo al GIEI igual que yo? Nada más que la diferencia es que tú consideras que esto ya tiró todo por... No, y yo te estoy diciendo que hay avances. Hecho. Yo estoy diciendo que aquí hay avances fundamentales sobre lo que sabíamos. Si el GIEI me dice eso, yo le creo al GIEI. Ahí lo dijeron en la Pues nada más conferencia. era para decirte que lo es dijeron. que sí hay cosas. Ya lo dijeron. También el GIEI dijo que el ejército no le ha dado toda la información ¿También? Pidió para adelante como eso. ordenó el presidente de la República. Yo no le creo, yo le creo a las pruebas que se sometan. Yo no tengo tan claro que lo que menciona el GIEI sobre la información de Chicago sea más de lo que ya dieron. Yo todavía no tengo claro si la DEA ya proporcionó lo que viene después. Es lo que la sabemos. información que yo tengo. No, ese es lo que... Es la información que yo tengo, pero puede estar Sí. mal. Pues. Llegó la hora. El sueño mundialista comienza. Es el...
pues estamos de vuelta. Vamos a retomar el caso Ayotzinapa. Yo te quería preguntar que si no fue el Estado, ¿fracasó el Estado? Otra vez también, al igual que con el tema de la reforma electoral, Leo, creo que ahorita hay también dos extremos, ¿no? El extremo de ya no le creo nada al Estado, volvieron a mentir, me volvieron a engañar. Veía una columna tuya del 2015 en donde decías evidencia empírica de la de Murillo Karam, la investigación más profesional en la historia de México. Mintieron. 4 meses de investigación. Por eso. Hoy en día, 4 años después, pero no se sostiene el hecho. El GIEI, dices que le cree solamente a los extranjeros. El GIEI dijo muy claramente, el informe tiene 2 partes. Está dividido en 2 partes. La primera parte, ellos la siguen apoyando. La segunda parte ya no tanto. La judicialización de los casos que mencionaba Raimundo no son del informe, son de la unidad que se creó en la Fiscalía General de la República y por las cuales el GIEI dice claramente, seguimos sosteniendo que hay todas las pruebas judiciales también incluso para mantener esas órdenes de aprehensión y para señalar culpables en el 27 Batallón de Infantería, que por eso también revisaba tus columnas de la época y decías que el ejército tenía mucho que aclarar. Y en efecto sigue teniendo mucho que aclarar hoy en día, ¿no? Pero sea una narrativa, me parece, Leo, vamos a kill the messenger, ¿no? Como se dice en inglés. Vamos a matar al mensajero, a nulificarlo, perdón. Y yo creo que Alejandro Encinas tiene sobre las espaldas el trabajo más difícil de este sexenio, la agenda de desaparecidos, la agenda de periodistas, la agenda de Ayotzinapa, pero por lo que he escuchado del Centro PRO, que es el que acompaña a los familiares de Ayotzinapa, del mismo GIEI, es que siga habiendo confianza en este señor, en que siga habiendo confianza en este interlocutor que es Alejandro Encinas y en que quieren seguir trabajando hacia adelante para construir la verdad lo que ocurrió esa noche y que haya sobre todo justicia. Hay órdenes todavía judiciales de captura y yo creo que el caso pues evidentemente no se termina aquí. ¿Fracasó el Estado? No lo sé. ¿Podría llegar este tema hasta el 2024? ¿A quien gane después? Sí, seguramente sí, porque es una investigación enorme. Qué generoso. Sergio, te voy a pedir que tú cierres. Muy generoso. Con los padres. Si me dejas. No, sí, por favor. Bueno, cuando salió la verdad histórica, lo que podemos hacer, yo no soy investigador, fue revisar los documentos. A mí me pareció que había una buena explicación de qué había pasado en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Vino el informe mucho más profundo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de noviembre del 2018. Quedaron de manifiesto, por ejemplo, las irregularidades de Tomás Herón, quedaron de manifiesto muchas otras cosas. Vino el informe de la Comisión de Ayotzinapa, de la Comisión de la Verdad, que ya era más político, ya no era el informe sobre los hechos de Iguala, ya era sobre el crimen de Ayotzinapa, sobre la situación de Ayotzinapa. Y lo primero que dije después de leerlo, con todo testado, o sea, todo borrado, todo tachado, es lo mismo que la verdad histórica de Murillo Karam. Cuando vimos y leímos todos aquí ya la versión sin testar, yo mismo dije, ya no es lo mismo, porque nos están diciendo que no fue el crimen organizado quien los mató y los quemó. Lo que nos están diciendo, uno, es que había algunos que estaban vivos, que los mandó matar un coronel. Había otros que fueron torturados. Había responsabilidad del ejército. Y dije, esto ya es distinto. ¿Qué pasa? Se están cayendo las pruebas. El propio Alejandro Encinas reconoce que las pruebas son falsas. El propio GIEI, en cosas tan sencillas como las palomitas del WhatsApp, bueno, pues no existían en ese momento. Los metadatos no coinciden con la información que se está dando. Bueno, pues simple y sencillamente lo que yo puedo decir es, hasta este momento, el mejor informe que tenemos es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fundamentalmente no nos dice que fue el Estado, nos dice que hubo encubrimiento de algunas partes del Estado y responsabilidad del gobierno municipal de José Luis Abarca en Iguala. Eso es lo que tenemos hasta este momento y es muy similar a lo que teníamos en la verdad histórica. ¿Qué opinión tengo yo del GIEI? No es buena en realidad. Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, era el secretario técnico del GIEI. Lo pusieron ahí para poder sacar la tesis de que fue el Estado. Esa era su función, eso es lo que trató de hacer. No lo pudo hacer. Y créanme que cometió faltas
pues que avergonzarían a Tomás Herón en este momento. Le soltaron a todos los criminales confesos que dijeron que habían sido torturados, pero en lugar de pedir nuevos protocolos de Estambul, no lo hizo, no presentó pruebas supervinientes, permitió que salieran en libertad y después convirtió al principal criminal, al que hasta este momento sabemos que fue el principal responsable de la muerte de los homicidas, lo convirtió en su testigo colaborador. Y es en sus testimonios se basa la mayor parte de todo lo que tiene el reporte de la Comisión para la Verdad. Entonces, también hay documentos de la Sedena, hay un anexo técnico. Vamos a ver todo. O sea, es una cuestión muy, muy amplia. Hasta este momento teníamos radicalmente distintos mensajes de WhatsApp que sabemos que son falsificados, o por lo menos una parte de ellos son falsificados. Y tenemos los testimonios de Gildardo López Astudillo, el Gil, que es el asesino confeso que quedó libre porque Omar Gómez Trejo no quiso meter acusaciones. Y vamos más allá, nos siguen diciendo, y es que no los quemaron, lo dijo el presidente ayer, me parece. Es que la verdad histórica, en primer lugar, es convertir a la verdad histórica en una especie de panfleto. A ver, la verdad histórica no es la disposición de los cadáveres. La verdad histórica es cómo los mataron y quiénes los mataron. Dice el presidente, bueno, no los quemaron. La verdad es que si están tan seguros de que no los mataron, ¿por qué Gómez Trejo nunca aceptó someter los 114 restos identificados por la Comisión de Derechos Humanos al laboratorio de Innsbruck para ver si realmente no son de los estudiantes? ¿Por qué no los sometieron? Porque resultaría que sí son. Ese es el gran miedo. Bueno, reconocieron 3 cuerpos. Hay 114 restos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se sometieran a Innsbruck, que están tomados del basurero de Cocula, y Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, se negó, ni siquiera se negó, nunca los ha sometido. Bien, Denise, por favor. Quiero decir varias cosas. La primera es, para mí es incomprensible que Alejandro Encinas haya presentado elementos en su informe que no habían pasado por un peritaje. O sea, no lo entiendo, lo imagino como única explicación la prisa política, cosa, por cierto, que nos evidencia que investigaciones de esta magnitud siempre acaban sometidas a presiones políticas, como lo fue la de Murillo, en donde era que se mantenga en lo local y que se resuelva esto lo antes posible, así tengas que torturar. Bueno, yo veo que en este caso solo entiendo la prisa política o la presión política para que Alejandro Encinas sacara como elementos algo que no había confirmado. Segundo, no coincido en que esto nos pone, ya se fue todo al garete y no hay avances, porque cualquiera que haya visto a los internacionales, a los que tú les crees tanto, pues habrá oído a Ángela Buitrago decir: el GIEI señala que existe prueba suficiente en contra de las autoridades de la PGR investigadas, judicializadas, que dirigieron la investigación. Respecto a su conocimiento de los casos de tortura, desvío de la investigación hacia el basurero Cocula, construyendo pruebas que resultaron falsas. Igualmente existe evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes. Y sigue, y lo que creo que es muy importante es: nadie de los que se les ha solicitado orden de aprehensión y fueron detenidos, se consideraron esos pantallazos para detenerlos. Tampoco esos responden a otras. Responden a otra cosa. Tampoco los pantallazos influyeron en la detención hace unos días del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, que fue detenido apenas hace unos días. Y lo que es también muy importante, y que lo dice el GIEI, es: nadie, ni los 83 peticiones de detención a militares, etcétera, están fundadas en esos pantallazos. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Son la de la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no estamos en un punto ni cero, que sí hubo un avance significativo, que esto no se quedó al nivel de lo local, como fue la primera, la verdad histórica, que sí era: esto es los municipios, estos son los municipios, esto es una... No, aquí estamos hablando de que que también lo dice la CNDH, aquí hay autoridades a nivel estatal, hay responsabilidades, y creo que el tema sobre el ejército, y que sí me deja la gran duda, porque además la gran aportación que hace este gobierno a la investigación es algo que ninguno de nosotros ha visto. Las conversaciones desde Chicago,
que le entregó el gobierno de Estados Unidos. De manera legal. De manera legal. Pero las nuevas no las hemos visto. Nadie las conoce y esas son las pruebas que están metiendo a estas personas a la cárcel. Y esas no las conocemos como no las tendríamos, entre otras cosas. Tampoco le dio soporte técnico la DEA. Pero aquí está, el GIEI dice que esas son las pruebas. Tú le estás creyendo al GIEI igual que yo. Nada más que la diferencia es que tú consideras que esto ya tiró todo por... y yo te estoy diciendo que hay avances. Yo estoy diciendo que aquí hay avances fundamentales sobre lo que sabíamos. Si el GIEI me dice eso, yo le creo al GIEI. O sea, hay avances significativos. Creo que no es regresar al punto cero. Me parece inaudito lo de Alejandro Encinas. Estoy esperando que Alejandro Encinas salga y nos diga quién, cómo, por qué, en qué momento. Ya salió. Sobre todo que tenga capacidad de moverse hacia lo que sigue, ¿no? O sea, sí me parece. Y lo único, o sea, a mí me parece simplemente que no se tira al niño con el agua del baño, como se dice, sino que se rescata. Claro que ha habido avances. Esto no es a nivel local y esto sigue retratando. Por lo menos, mi única duda, la verdad, es eliminados los pantallazos, la única duda que me queda y que no es menor es, no es que los militares y el que dirigía, el coronel, no hayan estado relacionados con el crimen organizado. De eso están acusados. Sobre eso hay pruebas y por eso los detuvieron. La prueba son los testimonios de Gil. Sí, y son las conversaciones, de Chicago. Lo que a mí me parece relevante es, y el punto al que llegan los pantallazos es a decir que el ejército era un perpetrador de la desaparición, no nada más un omiso, facilitador, solapador. Y bueno, ahí hay una línea que efectivamente me parece importante y que esa eran solamente, hasta donde yo he visto, los pantallazos, lo que soportaba eso. Entonces, hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejas. Gracias. Puedo hacer un comentario rapidísimo para alusiones personales. Bueno. Cuando yo digo que le creo al GIEI, si el GIEI me dice eso que investigaron está bien y ahí sí hay pruebas, yo le creo al GIEI. Ahí lo dijeron en la conferencia. Es que sí hay cosas. Ya lo dijeron. También el GIEI dijo que el ejército no le ha dado toda la información. ¿También? Como ordenó el presidente de la República. La brevedad. Y yo no le creo, yo le creo a las pruebas que se sometan. Yo no tengo tan claro que lo que menciona el GIEI sobre la información de Chicago sea más de lo que ya dieron. Porque lo que le dieron, lo que se pidió y se entregó, fue hasta las 10 de la noche del 26 de septiembre. Yo todavía no tengo claro si la DEA ya proporcionó lo que viene después. Es la información que yo tengo. No, esa es lo que... Es la información que yo tengo, pero puede estar mal, por supuesto. No, es lo que yo no tengo muy claro.